A veces una persona se deprime, sufre de ansiedad y nadie sabe qué se lo causa, porque no pueden encontrar ninguna causa evidente alrededor. Y sin embargo la causa está oculta dentro de su propio cuerpo. Algo que se descubrió que no era esperado es lo siguiente. Sabemos que tenemos el cerebro. Allá está el centro de mando. Está en el hipotálamo, está el sistema nervioso central autónomo y desde ahí se controla todo lo que pasa en el cuerpo, la digestión, la respiración, el sistema inmune. Ahora, lo que se ha descubierto recientemente es que el intestino, ya los investigadores le llaman el segundo cerebro, porque se ha descubierto unas conexiones nerviosas entre el cerebro y el intestino. Lo interesante que se descubrió es que 90% de la comunicación que hay entre el intestino, que es el segundo cerebro, y el cerebro principal, procede del intestino. Y el 10%, una parte mucho más pequeña, va en la dirección del cerebro al intestino. Pero lo importante que se descubrió es que hay una relación directa entre la salud de la microbiota. La microbiota es la flora intestinal. Todos nosotros tenemos billones y billones y billones de bacterias probióticas saludables que viven dentro de nuestro intestino. Algo que se descubrió es que esa microbiota que está en el intestino produce neurotransmisores, de los mismos neurotransmisores que se producen en el cerebro. Por ejemplo, la acetilcolina, que ayuda con la memoria y ayuda a reforzar el placer, las cosas placenteras, se produce también en el intestino. Se produce en el cerebro, pero hay más acetilcolina producida en el intestino que en el cerebro. GABA, que es lo que llaman ácido aminobutírico, que es un neurotransmisor que tiene que ver con satisfacción, con tranquilidad, con buena calidad de sueño, se produce principalmente por la microbiota. Esa microbiota también es la que produce la mayoría de la serotonina, que es la que controla el estado de ánimo. Por ejemplo, personas deprimidas, se habla de antidepresivos, que son los que reutilizan la serotonina, pero la realidad es que la mayoría de la serotonina se produce en el intestino, no es en el cerebro, es en el intestino. Así que lo que esté pasando con la flora intestinal va a tener mucho que ver con la producción de serotonina. Lo mismo pasa con la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que tiene que ver con el placer, la motivación, el deseo, es el que regula el aprendizaje y la creatividad. Estos 4 neurotransmisores que los asociamos con condiciones de estado mentales, emocionales y demás, se fabrican más en el intestino que en el cerebro. Esa flora intestinal que nosotros tenemos determina la producción de esos neurotransmisores y puede cambiar dramáticamente el estado de ánimo de una persona, inclusive el estado de ansiedad o causar hasta una depresión cuando esa flora está afectada. ¿Cómo se afecta la flora? Por ejemplo, una persona se enferma, le dan una dosis altísima de antibióticos que cambia la composición de las bacterias. La flora intestinal está compuesta tanto de bacterias buenas que producen ácido butírico que ayuda a tranquilizar el sistema, bajar la inflamación y demás, tiene un efecto antidepresivo, y bacterias purificantes. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando meten un antibiótico, muchas veces matan la mayoría de las bacterias buenas. Si no se puede recuperar rápidamente la bacteria buena, lo que queda dominando el área es la bacteria putrificante. La persona empieza a cambiar hasta de ánimo, su nivel de ansiedad, empieza a deprimirse y no sabe por qué se está deprimiendo. La flora intestinal está afectada. ¿Cómo se puede ir resolviendo? Bueno, se usan probióticos. Son sustancias naturales, poner más de lo bueno para sobrecoger a los malos. Yogur y kefir, que tienen ya su propia bacteria buena. Se pueden usar, por ejemplo, vegetales fermentados. La flora intestinal la utiliza como materia prima para producir todos estos neurotransmisores. Hay también fibra resistente, fibra que usa la bacteria buena para producir su ácido butírico, que es antiinflamatorio, que es tranquilizante y demás. O sea, se puede cambiar el estado de ánimo, se puede cambiar un estado de ansiedad arreglando la flora intestinal. Suplemente con probióticos, dele vegetales fermentados, dele fibra resistente, dele yogur, dele kefir y puede usted notar un cambio.